Hermanos, gracias por la oportunidad que se me da de poder compartir con los jóvenes este importante tema acerca de el por qué congregarnos o la importancia de por qué congregarnos, ¿verdad? Así que les voy a invitar que vayamos a la palabra de Dios. Vamos a ir tengo el versículo aquí, permítanme, hermanos. Vamos a ir al Salmo 23:3. Ahí creo que todos, como estamos en casa, podemos tener Biblia, ¿verdad? Ahí sí que no sé si es posible alguien ande afuera, ¿verdad? Pues bueno, que escuche lo que dice este Salmo. Salmo 23:3 dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y mire qué importante cómo termina, el salmista, dice: y en la casa de Jehová moraré por largos días. Imagínense qué tan importante era para este hombre de Dios, el salmista, ¿verdad? Que escribe el Salmo 23, Salmo de David, y dice él que en la casa de Jehová, dice, morará, no dice algunos días, sino dice por largos días. O sea, era un diario vivir de ellos, de él, perdón. Así que así esperamos de que sea para nosotros. Tenemos aproximadamente 20 minutos, así que vamos a poder abordar este tema. Así que oremos así como estamos. Padre, gracias le damos por este tiempo. Bendiga a cada uno de los jóvenes, Dios, que está escuchando, o los hermanos que se están uniendo, Dios, para escuchar tu palabra. Y te pedimos, Señor, que nos uses para poder transmitir con claridad y sencillez tu palabra, Dios, porque tu palabra es la que hace los cambios en nuestra vida, Señor. Así que ayúdanos a estar atentos, mi Dios. El que quiere estará atento, Señor, a lo que tu palabra hoy va a decir, Señor. Gracias por todo, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, así como están ahí, voy a dar una presentación. Está acá. Voy a compartirla. Espero hacerlo, pues, bien, ¿verdad? Ahí está. Y bueno, voy a poner acá. Voy a empezar a las 5:15, ¿verdad? 5:15, 20 minutos, 5:35, ¿verdad? Vamos a terminar. Dice ahí, miren si ustedes ven ahí, jóvenes y hermanos, el salmo que acabamos de leer, dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Qué importante era para el rey David el estar en la casa de Dios. Ahora, ¿qué tan importante será para usted, joven, estar en la casa del Señor? Al final de la enseñanza que vamos a tener aquí en estos minutos, o al final de repente del programa que se tiene para hoy, sería importante que alguien escriba en el chat ahí, ¿verdad? Y creo que todos tenemos acceso. Del 1 al 10, ¿qué tan importante es congregarnos a nosotros? Entonces, que escriba, siendo 10 la máxima pues nota, ¿verdad? Para esto, y hacerlo con integridad, cada uno de los que estamos aquí. Yo voy a poner mi comentario acerca de eso, cuánto sería, y seamos honestos, ¿verdad? Cuánto es importante para usted, joven, o para usted, hermano, que nos escucha, el congregarnos. Entonces, mire lo que dice ahí, ¿por qué debo congregarme? Dice, bueno, como hijo de Dios, que ahora somos, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Esta no debería ser una pregunta, o sea, ¿por qué congregarme? No debería de cuestionarme yo como cristiano, ¿por qué me tengo que congregar? Sino más bien debería de ser una afirmación, o sea, mi llamado como cristiano y lo importante que representa para mí el congregarme. ¿Por qué debe ser importante? Bueno, importante porque es necesario. ¿Por qué más? Es un privilegio estar en la casa de Dios. Imagínense, el salmista está diciendo ahí claramente, dice, ciertamente el bien y la misericordia, dice, me seguirán. Oiga bien, dice que los van a seguir todos los días de su vida. Y aclara algo bien importante ahí. O sea, una acción a la bendición que él va a tener, que dice que el bien y la misericordia lo van a seguir, pero hay una acción que le sigue a él, o que él va a hacer como en respuesta a esta bendición. Dice, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Yo creo que si yo preguntara a los que estamos escuchando hoy, ¿quién no va a querer que le vaya bien, o quién no va a querer la misericordia de Jehová que le persiga? Yo creo que todos diríamos amén. Yo, hermano, amén, yo diría sí, yo preferiría. Pero él da un paso más allá de eso. Dice que le van a seguir estas bendiciones, pero dice él,
pero en la casa de Jehová y en la casa de Jehová moraré por largos días. O sea, es como un agradecimiento, es como es como un, Señor, tú me das tantas cosas y qué importante es congregarme para mí. No debería ser una pregunta en la cual yo debo estar haciendo, ¿por qué me debo de congregar? No, debe ser una afirmación, debo de congregarme, es necesario, es un privilegio. Así que, qué interesante esto, ¿verdad? Vamos a ir a unos ejemplos. Ahí voy a ver si logra ver ahí. Ahí vamos a ver. Bueno, dice aquí, el congregarme debe tener propósitos, debe de tener propósito al congregarme. O sea, yo no solamente debo de congregarme, solo me voy a congregar porque sí, porque necesito congregarme. No, debe haber un propósito como el cristiano, el joven, el hijo de Dios debe de congregarse. En primer lugar, el buscar una iglesia donde se predica la Biblia. Si usted está en un lugar donde se predica la Biblia, en un lugar, en la iglesia, si está en la iglesia, o si es el Calvario, no sé si hay personas fuera de la iglesia que nos están escuchando, si usted tiene ese lugar donde se predica la Biblia, entonces sería un buen lugar para congregarse. Ese debería ser un buen lugar para congregación de la Biblia, es la autoridad. Ahora, para el Señor Jesucristo, ¿qué significó? ¿Qué significó para él el congregarse? Bueno, para él fue de mucha importancia hacerlo. Para nuestro Señor Jesucristo, imagínense, él mismo dice que iba a la sinagoga y vamos a ver en esos ejemplos y lo hacía con un propósito. Vamos a ir a lo que dice la palabra de Dios en San Mateo 12:9. Ahí usted puede buscar ahí, por favor, San Mateo 12:9. Creo que vamos a leer acá lo que la palabra de Dios dice. San Mateo 12:9. Qué importante debe ser para mí el congregarme. Debo hacerlo con un propósito. Mire qué dice el Señor Jesús ahí. Dice Mateo 12:9. Dice, pasando de ahí, mire lo que dice, pasando de ahí vino a la sinagoga de ellos. O sea, él iba pasando y fue a la sinagoga de ellos. Y aquí había ahí uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y le dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si cayere en un hoyo un día de reposo, no le echa mano y le levante? Y la levante. Pues cuanto más vale un hombre que una oveja, por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano, y él extendió y se fue restaurada, sana con la otra. Y le fue restaurada sana con la otra. Ahora, lo importante de acá es que él sintió la necesidad. Nuestro Señor Jesucristo sintió la necesidad de congregarse con un propósito. ¿Cuál era ese propósito? Imagínense, dice que vino a la sinagoga de ellos. O sea, él pasó y fue a la sinagoga. ¿Y qué halló ahí? Bueno, tuvo la oportunidad de sanar. Él sanó a un hombre que tenía una enfermedad en su mano. Bueno, entonces vemos ahí que el Señor Jesús tenía propósito al congregarse. ¿Cuál era ese propósito? Bueno, el hacer el bien a otra persona. Imagínense esta enfermedad, él tenía, dije, seca su mano. Para este hombre significaba, no sé, de repente pena, de repente se sentía excluido o limitado a hacer muchas cosas. ¿Qué significó para este hombre el que el Señor Jesús haya venido a la sinagoga en ese entonces? Significó mucho para él, hubo mucho cambio en su vida. Imagínense este hombre ya con la mano bien como la otra, o sea, este hombre brincaba de felicidad. Este hombre estaba, no sé, alegre, maravillado, o sea, daba gloria al Señor. No se dice mucho de las acciones de él, pero me puedo imaginar que este hombre al recibir ese milagro glorificó al Señor. ¿Cuál sería entonces el propósito nuestro como cristianos, el congregarnos? Bueno, debe ser con un propósito. El joven no debe de ver, usted joven o que nos escucha, no debería de ver el congregarse con, otra vez a congregarnos. En este caso, ahorita con los jóvenes, otra vez conexión juvenil. Creo que debería ser con un propósito. ¿Y cuál es el propósito? Bueno, ayudar a otras personas, ayudar a otros hermanos. Yo me recuerdo que cuando yo empecé en la iglesia del Calvario, a mí me llevó, como ya algunos saben, o muchos saben, el hermano Marcos. Y lo primero donde yo fui a dar fue a los cultos de jóvenes. Y es ahí donde empezamos a trabajar y empezamos a ir, a asistir. De inicio les digo que yo no miraba importancia en congregarme. Yo pensé que yo podía hacer las cosas bien solo en mi casa. De hecho, debo de tener un devocional propio yo de enriquecerme en la palabra de Dios.
Pero yo necesitaba yo congregarme, necesitaba yo buscar al Señor. Y esa necesidad se fue creando poco a poco al ver la necesidad. Mirábamos la necesidad en algunos jóvenes que necesitaban salir de algunas situaciones, los invitábamos a la iglesia. Entonces usted joven, cuando vaya a la iglesia debe hacerlo con un propósito. ¿Cuál? Ayudar a otros e invitar a otros a la casa del Señor. Tenemos la oportunidad todos de invitar a las personas que vengan a la casa del Señor. ¿Por qué congregarnos? Bueno, porque es importante. Fue importante para el Señor Jesús. Fue muy importante. Vemos ahí que Él sanó a un hombre. ¿Ustedes creen, hermanos, que el Señor no sabía que ese hombre estaba con las manos secas ahí? ¿Ustedes creen que el Señor no sabía que iba a hacer un milagro? Él sabía, y Él sabía por qué lo iba a hacer, porque cuál era el propósito de ir ahí a esa sinagoga. Y mire, y por hacer el bien ahí, si mire el versículo 14, mire lo que sucedió. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Imagínense, Él va a hacer un bien. Él sana a un hombre que tiene una enfermedad en su mano. Y por hacer el bien le acusan. Entonces, no se sorprenda a usted también, joven, que al buscar congregarse, aquellos que dicen ser amigos suyos, lo van a señalar. Y le van a decir, ahora vas a la iglesia más seguido y todo esto. Bueno, eso todo creo que nos vivimos. Lo hemos vivido, lo hemos experimentado. Pero usted debe ser obediente a la palabra del Señor. Como mencionó el hermano Manrique y hermana Diana, donde dice en el libro de Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino que tenemos que buscar esa necesidad. Tiene que haber un propósito de congregarme, no solamente venir. Sé que los jóvenes se reúnen ahora una vez al mes. Ahora, no solamente es venir a la iglesia, no solamente decir, vamos a ir a ver qué hay hoy. Debe haber un propósito en el congregarse. En este caso, el Señor Jesús fue que sanó a un hombre. Ahora, ¿cuál sería su propósito? ¿Cuáles son sus motivos? Más adelante está esa pregunta. Ahora, miremos otro ejemplo. Aparte de sanar, el Señor Jesús tenía otro propósito también, enseñar. Miren lo que dice San Marcos 1:21. Vamos ahí. San Marcos 1:21. Miren lo que dice ahí la palabra del Señor. San Marcos 1:21. Ya vimos ahí entonces que debe tener un propósito. ¿Cuál es? Sanar. En ese caso el Señor Jesús fue sanar. Tal vez nosotros no vamos a sanar. O si lo ponemos de la parte espiritual, tal vez invitar a otros a que vengan a Cristo Jesús, a otros jóvenes a que vengan a la casa del Señor. Entonces, mire lo que dice San Marcos 1:21. ¿Cuál es el propósito para el Señor Jesucristo? El visitar las sinagogas, el ir. Podemos ponerlo como la iglesia. La iglesia no es el templo donde vamos, la iglesia somos nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, pero vamos a un templo donde nos congregamos todos como iglesia. Eso es ahora. Mire lo que dice San Marcos 1:21, dice, y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, dice, ¿qué dice ahí? Enseñaba. Y mire el versículo 22, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ahora, qué importante entonces fue. Y mira, aquí el Señor Jesús dice que entraron, o sea, invitó a otros. Ahí andaban sus discípulos, por supuesto. Y no sé cuántos más, de repente andaban más personas. Pero él invitó a otras personas a venir. ¿Y qué hacía el Señor Jesús? ¿Cuál otro propósito él tenía? Aparte de sanar, que había muchos enfermos. En la iglesia va a haber situaciones de muchos hermanos con diferentes circunstancias. Van a buscar los hermanos o los que nos reunimos en la iglesia, vamos a venir de varias circunstancias. Puede ser que nos reunimos por la gratitud al Señor, por lo que Él ha hecho, por esa necesidad que tenemos de congregarnos. Puede ser por algunas personas buscan la iglesia porque dicen que ahí Dios les escucha. Otras personas dicen que buscan la iglesia porque quieren resolver algún problema que tienen. Entonces buscan la iglesia. Pero medio importante, una iglesia donde se predica la Biblia. Si usted está en ese tipo de iglesia, ahí debe de permanecer, donde se predica la palabra del Señor. Si la Biblia es la base, ahí es donde usted debe de congregarse. Entonces, qué importante ahí, dice ahí que él enseñaba. Él enseñaba. Nuestro Señor Jesucristo enseñaba en la sinagoga. ¿A qué? Dice que la gente se maravillaba de su doctrina porque le enseñaba como quien tiene autoridad, no como los escribas. Bueno, entonces, ¿cuál debe ser otro propósito para nosotros de ir a la iglesia? Bueno, recibir enseñanza. Recibir una enseñanza. Por ejemplo,
Yo recuerdo de que, y soy así igual, y algunos hermanos me conocen, yo al pararme al púlpito, le digo, yo no soy muy fácil para expresarme con las palabras, me trabo muchas veces, y eso me da temor muchas veces subir al púlpito, de qué voy a decir, o qué palabras usar. A veces uno tal vez en el momento no sabe o no deduce qué palabra dijo y tal vez ofendió a alguien, pero bueno, si es la palabra de Dios la que nos exhorta, debemos de tomarlo como tal, como una exhortación, como que Dios nos quiere llamar la atención. Entonces, en este caso, ¿qué quiere Dios con nosotros? Bueno, que al congregarme, yo debo de tener propósitos. Bueno, en este caso ya vimos, ayudar a otros. El Señor Jesús ayudó a otra persona con dificultad. Cuando usted va a la iglesia, eso hace, ayuda a otros hermanos que están en dificultades, ora por ellos, intercede por ellos, les ayuda, de repente tiene usted la manera de cómo ayudarles en alguna necesidad que tengan. Bueno, otra acción debe ser la enseñanza. ¿Qué hacía el Señor Jesús? Dice que enseñaba. Imagínense, si para el Señor Jesucristo, hermano, era importante ir a la sinagoga para él en ese entonces, ¿cuánto más para nosotros, los hijos de Dios, debe de ser el congregarnos? Como dijimos ahí en la introducción, debe de ser un privilegio, debe de ser algo que realmente necesite la atención de nosotros. Entonces, jóvenes, yo me pregunto a ustedes, y esa pregunta se la voy a dejar para que la pongan en el chat, la respuesta. Del 1 al 10, ¿cuánta importancia tiene para mí, siendo honesto, hablando con integridad, entre usted y Dios, cuánta importancia tiene para usted el congregarse? Entonces, siendo una nota alta, el 10, pero seamos honestos, ¿cuántos de nosotros realmente tenemos esa necesidad de congregarnos? O igual, de repente ahí los que estamos en las iglesias, que estamos yendo los domingos o miércoles, o bueno, en este caso los jóvenes los sábados, no estoy hablando de un día, no estoy hablando cuando me toca, sino la importancia en sí de congregarme. Entonces, ahí en el chat usted ponga del 1 al 10 su respuesta con honestidad. Entonces, ¿cuáles serían mis motivos al congregarme? Sería la última, el último ahí, peldaño de lo que estamos enseñando. ¿Cuáles serían tus motivos al congregarse? Sus motivos, joven, ¿cuáles serían? De repente, a veces vamos por motivos equivocados y eso nos va, si yo voy por motivos, si mi congregación es por motivos equivocados, ¿como cuáles puedo decir? Pues, por cumplir. No, porque alguien me invitó y fui para quitármelo de encima. Esos son motivos equivocados, porque al final va a haber un proceso y en ese proceso se va a saber si usted realmente quiere buscar las cosas del Señor, ¿verdad? Nosotros, nuestro tiempo así de jóvenes, eran un montón de jóvenes que había, ¿verdad? Y era bien curioso que cuando habían más o de repente había más congregaciones, cuando de repente decíamos que íbamos a hacer un paseo. Había jóvenes que solo en ese paseo mirábamos y no los volvíamos a ver. Entonces, al final vimos el resultado. Vimos el resultado, cuál fue realmente la entrega. No puede haber un cristiano que no tenga la necesidad de congregarse. Eso es algo muy cierto. O sea, si usted es un cristiano que ama al Señor, debe de haber la necesidad imperiosa de congregarse. No podemos cuestionar el congregar. Inclusive ni la misma pandemia nos podría estar deteniendo el congregarnos. ¿Por qué? Porque hay esa necesidad de buscar de Dios, de conocer del Señor. Así que yo le dejo con eso. Debe de propósito congregarnos. Y durante todos estos sábados vamos a estar viendo este tema de la importancia de congregarme. Debe ser un privilegio congregarme. Mira, el salmista dice ahí, ciertamente el bien y la misericordia dice, me seguirán, dice, todos los días. No dice algún día, dice todos los días. Lo voy a ver a leer ahí. Con esto vamos a terminar acá. Voy a leerlo nuevamente. Salmo 23:6 dice, ciertamente el bien, dice, y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Hermanos, mira qué importante era para él. Mira qué importante era para David estar en la casa del Señor. Dice ahí claramente, moraré en la casa de Jehová, moraré por largos días. Nosotros debemos de amar
el congregarnos, hermanos. Si estamos en una iglesia donde se predica la palabra de Dios, debemos de amar ese lugar. Debemos de ser un buen lugar para congregarnos. Debemos